Versículo 8. ¿Ya lo tiene por ahí? Vamos a leer hasta el 16. Once, 8, 16 dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Como herencia salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, o sea, Dios. El 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El 13. Ponga atención, por favor. 13. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si la hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El 16, el último. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Padre, yo le doy muchas gracias en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Danos entendimiento a nuestro corazón, a nuestra sabiduría para entender su palabra y el propósito del cual usted quiere que su pueblo, su casa de oración, tengamos el entendimiento de lo que usted nos quiere decir hoy en esta mañana. Gracias te doy, Padre. Padre bendito de gloria, por su bendita palabra, Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando acerca de Abraham, dice que siendo llamado obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Hermanos, la palabra obedecer, si se fija allí, dice que él, siendo llamado, obedeció. Miren, la fe va de la mano con la obediencia, ¿verdad? Así también como la desobediencia o la incredulidad con la desobediencia también van de la mano. En el capítulo 3 de allí del mismo Hebreos, hermanos, nos dice la palabra de Dios que los que salieron de Egipto y estaban no conformes ni con Moisés ni con Dios por el sufrimiento que causaba el salir y caminar en el desierto, murmuraron en contra de Dios, cuestionaron
su poder, y dice que no entraron a la tierra prometida. Por eso les digo, la incredulidad y la desobediencia también traen consecuencias. Este pasaje, hermanos, habla acerca de que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Hace poquito falleció una persona muy estimada, ¿verdad? Que casi continuamente la miraba y platicaba con ella y me llamaba para que le hiciera algunos trabajos. Y siempre le decía, ¿cuándo va a la iglesia? En una ocasión lo invité a una iglesia y fue, estuvo yendo y dejó de ir y no, dices que no tengo chance de trabajo diario hasta el domingo, pues es el único día que descanso y pues es el único día que dejo para mí. Le dije, pues es un ratito nada más. Le decía yo, no hombre, un día voy a ir. Y así me decía. Hermanos, tuve un trágico accidente que no supe ni cuándo lo sepultaron. A los 8 días me di cuenta y ya estaba sepultado. Y la verdad que se me hace algo imposible a mí de creer, ¿ya? Porque es algo fatálico escuchar una noticia así de una persona que casi toda la semana pues platicas. Pero a lo que voy, hermanos, es que el hombre vive en esta tierra, vivimos y queremos adaptarnos a vivir aquí como si fuera una eternidad, sin saber que un día vamos a partir de esta tierra, o sabiendo que un día vamos a partir, pero como que no lo asimilamos, como que no lo creemos. Nos afanamos en nuestros quehaceres, en nuestras preocupaciones, en la vida cotidiana, a diario, hermanos. Este ejemplo de Abraham, lo que dice que por la fe Abraham, siendo llamado, salió de ese lugar y Dios le dice a dónde debería de ir. Había un lugar que el Señor le tenía preparado, que Dios le tenía preparado. Pero dice la palabra de Dios que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena, dice ahí en el 2. Viviendo en tiendas de campaña. Es un vivo ejemplo, hermanos, este pasaje para el pueblo de Dios, para nosotros como su iglesia, que nosotros también debemos siempre tener en cuenta que no debemos acostumbrarnos tanto a esta tierra. Y dice que él no hizo casas grandes, ¿verdad? Sino que habitó en tiendas junto con sus hijos, los que habían de heredar la promesa. Pero verdaderamente, hermanos, ¿dónde está nuestra seguridad eterna? ¿Aquí en la tierra o en las promesas de Dios? ¿Dónde hay una seguridad? En la eternidad, hermanos. Aquí vamos de paso. No vamos a ser eternos. Con Cristo Jesús, ¿verdad? En la nueva Jerusalén, en el lugar que se tiene preparado, donde Juan capítulo 14 menciona que hay muchas moradas para nosotros, hermanos. Ahí hay una seguridad eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que él confesó que era extranjero, que iba de paso. ¿Qué cosa quiere decir confesar, hermanos? Que él declaró. Miraba él esta tierra pasajera, como que es un tiempo. Él lo sabía. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo que él esperaba una ciudad mejor que la que él vivía. Era una ciudad
que tiene fundamento, dice, que cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él sabía bien, hermanos, si tenía una esperanza, porque el Señor se lo había dicho, porque Dios se lo había dicho, que había una ciudad que Dios había construido, que Él era el arquitecto, que Dios era el constructor, hermanos, y cuyos fundamentos Dios ya los ha puesto, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, en el 13, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿De quiénes habla, hermanos? Desde el capítulo 11, hermanos, vemos nosotros a los héroes de la fe. Y de eso habla, porque el capítulo 11 y el 12 están de la mano en Hebreos. Entonces dice la palabra de Dios que conforme a la fe murieron todos estos, o sea, todos los héroes de la fe, Moisés, Abraham y todos los que hablan acerca de la fe, sin saber, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué significa la palabra, hermanos, cuando Abraham confiesa que es extranjero y peregrino? La palabra extranjero, hermanos, se refiere a un país ajeno a esa persona, extraño. Él miraba a ese país, ese lugar donde él vivía, extraño, y no porque salió fuera de su ciudad, de su país, de su nación, sino que él sabía bien que había una ciudadanía que le esperaba en los cielos. Hermanos, siendo extranjero, cuando uno va, no sé si quién de aquí haya ido al extranjero o a otra ciudad extranjera, otro país, perdón. Mire, hermanos, a veces hasta ni el idioma es el mismo que hablamos. Las costumbres, las comidas, todo es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Somos extraños allá, hermanos. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, hermanos, que nosotros en esta tierra somos extraños, no hay tiempo, hermanos, para acostumbrarnos a esta tierra. Quien va a Estados Unidos y se queda allá, pues se acostumbra, pero de momento cuando llega como extraño, hasta uno cuando habla para acá dice, oye, acá se hace esto, oye, acá se hace de esta manera, muy diferente de donde vengo. Y dice que también confesó que era peregrino. ¿Qué es un peregrino, hermano? Una persona que va de paso, que no se detiene. Mire, un peregrino, hermanos, no se detiene a construir un lugar para vivir allí una semana, un mes. Pero él pretende llegar a un destino, sea como sea. El asunto es que muchas veces, hermanos, y yo lo digo porque de niño nosotros cuando íbamos a un lugar, a Terreros, ¿quién conoce ya Terreros? Mi abuelita, ¿sí? ¿Conoce ya? Bueno, mi abuelita me llevaba a mí. Mi abuelita estaba ancianita y mi tía también. Iba, mi hermana y yo nos íbamos a acompañarlos. Pero llevábamos de maletas, hermanos. Yo me llevaba una maletota, pero que apenas podía. Y allí se le echaba comida y que para el camino y agua y tantas cosas. Y, hermano, era pesado. Era pesado ir para allá. Ya íbamos llegando aquí apenas a la presa, cuando ya íbamos bien cansados por tanto equipaje, hermanos. Entonces un peregrino no debe de llevar tanto equipaje. ¿O usted ha visto algún peregrino que lleve mochilas, maletas y caminando? Que salen en su carro, pero caminando no, porque es incómodo, no puede.
¿verdad? Le estorban el caminar. Hermanos, en esta tierra también nosotros, como peregrinos, no podemos nosotros llenarnos de objetos, de cosas, de personas que querramos nosotros apoderarnos, afianzarnos, asegurarlas toda la vida. Bienes, ni objetos, ni personas. ¿Por qué, hermanos? Porque es incómodo. Nos va a estorbar, hermanos, estas cosas. Nos va a quitar la paz. Ahora, si dice que Abraham habitaba en estas tiendas, no es que era malo, hermano, que él hubiera podido hacer buenas casas, no, ni tampoco es malo que nosotros habitemos en una casa preciosa, hermosa, grande, y que la construyamos bien, no es malo, ni tampoco eso es lo que quiero decir, hermanos. Simplemente que se atesore en el corazón, eso sí es malo. ¿Sí? Posesiones, el otro día me comentaba el hermano Ray, y sí es verdad. Y todos sabemos que tiene algo, ¿verdad? Dice, son prestados los bienes. Las casas son prestadas, las familias son prestadas, los hijos son prestados, la esposa es prestada. No nos los vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Pero eso es lo que a veces, hermanos, al ser humano le incapacita para poder caminar con el propósito de Dios. Dice el 14, porque los que estos dicen ciertamente dan a entender que buscaban una patria. Abraham buscaba una patria, hermanos. Buscaba una ciudad, la cual él ya conocía quién era su constructor, quién era su arquitecto. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, dice, ciertamente tenían tiempo de volverse para atrás. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Porque los que dicen claramente, hermanos, la palabra de Dios que da a entender que ellos buscaban una patria muy diferente, hermanos. Y si ellos sí querían regresar, hermanos, tenían el tiempo suficiente de volver al lugar donde nacieron. Pero ellos dicen, anhelamos la celestial, la de aquí. Para estar un rato aquí, cualquiera es buena. Cualquier tierra es buena. Esto es, hermanos, un buen ejemplo de lo que Moisés Abraham nos deja, hermanos. Pero hay algo entonces que nos afecta, hermanos, para comprender que somos peregrinos y extranjeros. Hay algo que sí nos estorba o que nos afecta para estar convencidos de que solamente somos extranjeros. Yo quisiera que usted fuera a primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2:11. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice la bendita palabra del Señor: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro, hermanos, nos dice que Cristo nos ha hablado a nosotros como si fuéramos extranjeros, peregrinos, que estamos de paso por este mundo, hermanos. Estamos de paso por este mundo nada más. Dice que no hagamos nada que obedezcan a nuestros malos deseos, pues esos deseos nos llevarán a la perdición. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Date cuenta, entérate que en este mundo, si te vas a los malos deseos, te van a llevar a la perdición. Pero si dice Pedro, hermanos, también que nosotros debemos de abstenernos de esos deseos carnales que batallan. ¿Qué es batallar, hermanos? O sea, que quiere decir que sí batallamos con esos deseos o malos deseos. Dice que dejemos de batallar para que los que son gentiles glorifiquen a Dios el día de su visitación. Nosotros ya no somos gentiles, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, ya no somos incrédulos. Pero los que no creen, hermanos, cuando vean el testimonio que nosotros, que ya no batallamos tanto en hacer lo malo, en lo que es de la carne, hermanos, ellos glorifiquen a Dios. Es, hermano, solamente el pensar que sí hay algo que nosotros estamos batallando. Mire, en Romanos, en el capítulo 8, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu es vida. Y ayer platicábamos Rick y yo en la casa, que la carne todavía no se quiere sujetar, hermanos. La carne a veces todavía le damos rienda suelta. Perdón. Todavía batallamos, hermanos. Le decía yo la otra vez, todavía se sale el apellido, todavía quiere López salirse, todavía por ahí no quiere que no quiere que te exhorte, no quiere que te den un consejo. Nos molestamos, hermanos. Por eso dice que ya no batallemos. Porque eso se batalla contra el alma, hermanos. Es una batalla contra el alma. Entonces, es lo que nos afecta para entender que somos peregrinos. La batalla en la carne. Pero, ¿cuál es la meta entonces? Perdón. ¿Cuál es la meta entonces? ¿Hay una meta en esta tierra? ¿Cómo podemos conocer la meta? Yo quisiera que fuera por ahí a Hebreos también adelantito en el capítulo 12. Luego 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, muchas veces nosotros malinterpretamos algún texto. Se nos ha enseñado muchas veces que no se nos explica. Si dice la palabra de Dios en este capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos. ¿De qué testigos habla, hermanos? ¿De quién? Los testigos de fe. La fe. Habla de los testigos que están en el capítulo 11, hermanos. Ellos son nuestros testigos, ellos son testigos, hermanos. Ellos son los que pueden testificar
que nosotros debemos de despojarnos, debemos de practicar la fe, debemos de nosotros ser obedientes a esa fe, hermanos. Porque miren, muchas veces, hermanos, se puede profesar una fe, pero se puede vivir diferente a lo que nosotros creemos. No hay obediencia. Yo tengo fe en Cristo Jesús y qué excelente. Pero mi vida, mis hechos, mi actitud no concuerdan con esa fe. Definitivamente no hay ninguna congruencia con esa fe. Alguien decía, miren, yo he visto peregrinaciones que van hasta ciertos lugares, hasta con sacrificios, ¿verdad? Descalzos. Esa es una fe que ellos profesan. Pero cuando llegan al destino, hermanos, es todo lo contrario. Se desbordan en fiestas, se desbordan en entretenciones, se desbordan, ya después ya no se acuerdan de lo que profesan. Entonces, la fe va de la mano con la obediencia. No hay ninguna congruencia allí. Si esos testigos que nosotros nos habla la palabra de Dios, que es una grande nube de testigos, todos los hombres de la fe, hermanos, dice entonces, hay una coma y dice, despojémonos, o sea, quitémonos todo peso de pecado que nos asedia. Metafóricamente, hermanos, está hablando acerca de una carrera. ¿Cuál carrera habla aquí el apóstol Pablo, hermanos? La carrera de la vida. Que nosotros podamos correr en esta vida, en esta tierra, en este mundo, libres de todo peso. Yo les decía hace un momento, a veces no podemos nosotros, algo que nos impide, hermanos, caminar en esta carrera, es por todas las cosas que nosotros nos aferramos. Tenemos que despojarnos, hermanos, o sea, quitarnos ese peso. Muchas veces son los afanes de la vida, deseos carnales, pecado. Quita todo ese peso de pecado, dice. Hermanos, se lo digo de verdad en el nombre de Jesús. La amargura, la falta de perdón es un peso que nos asedia para caminar en esta tierra, en este mundo, libres para alcanzar y desear el propósito de Dios. Te incapacita todo eso, hermanos, para poder vivir una vida libre, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es algo triste, hermanos. Y sé que hay cosas, hay personas que nos pueden definitivamente tratar de arruinar o de amargar nuestra vida, hermanos. Pero ¿qué leíamos, qué estudiábamos nosotros el viernes, hermanos? En la enseñanza del viernes. Que el apóstol Pablo decía que para él ya no tenía problemas, ya no eran problemas las críticas, las burlas, todo lo que a él le hacían. ¿Por qué? Porque él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Dice, a mí ya no me afecta lo que me digan, lo que me hagan, no me duele, porque eso es para mí. Llevar, y es un honor llevar las marcas de Cristo en mi cuerpo. Ya no es el problema ya no es para mí. No tengo ningún problema. Ese es lo que Dios quiere que aprendamos, hermanos.
que si alguien te quiere hacer la vida imposible a ti y sientes tú que no puedes vivir bien porque alguien te está afectando, hermanos, que ya no sea un problema para ti, para que puedas correr bien la carrera de la vida sin ningún peso que te asedie. Luego dice en el 2, fíjense cómo dice ahí en el 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, aprobado, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, nosotros en este mundo, hermanos, nuestro blanco es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si usted pone la mirada en el hombre, hermano, la carrera, hermano, un corredor, ¿usted cree que va a voltear a los lados a ver quién lo está mirando? Metafóricamente hablando de la carrera que dice Pablo, ¿usted cree que va a decir, ay, ni vino Ricky a verme? No vinieron los de la iglesia y corre y corre? No. Mi esposa dijo que viene y ni está aquí. Va a perder la carrera, porque se está entreteniendo, están poniendo su mirada en algo que le va a impedir. Hermano, alguien puede poner la mirada en un pastor y se impide su carrera en esta vida para llegar a la patria celestial. ¿Por qué? Miren, yo he escuchado, de verdad, hay muchos que dicen, yo no voy a la iglesia para no enriquecer al pastor. Mira, nomás anda bien alivianadote. ¿Sí? El pastor se está enriqueciendo. Y por eso, mire, él está poniendo su mirada en el hombre. Y a veces, dijo un pastor también, dijo, no sabe ni de qué vivo yo. No sabe ni de qué me mantengo. Y ya cree que ya estoy bien alivianadote. Hermano, esas cosas impiden que pueda usted correr, o que la iglesia pueda correr la carrera en esta tierra para llegar al propósito que Dios establece. Así es de que todo eso no nos deja correr ligeramente, hermano, cuando perdemos de vista el blanco que es Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lograrlo? Yo quisiera que usted sepa cómo lograr entender que somos peregrinos, que somos extranjeros, y cómo lograr el propósito para recibir esa promesa. Vuelvo a Abraham también a mencionar. Abraham dice que él no recibió lo que él esperaba. Él creyó a Dios sin haber recibido ni los de su familia, ni los patriarcas de haber recibido lo prometido. Usted dirá, ¿cómo no? Pues si Abraham estaba bien rico, era bien rico. Estaba muy bendecido, hermanos. El Señor le había bendecido, el Señor le había prosperado, pero a eso no se refería que no había recibido. Él recibió todas esas bendiciones, hermanos, pero él esperaba, hermanos, la promesa en Cristo Jesús, la cual usted y yo, hermanos, tenemos esa promesa y experimentamos una vida en Cristo. Ellos, hermanos, no lo recibieron, no lo vivieron. Ahora nosotros tenemos esa bendición, hermanos, de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. A pesar de sufrimientos,
a pesar de necesidades, a pesar de enfermedades. Hermanos, pero tenemos la promesa y es el Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Y decíamos también el viernes, el apóstol Pablo 3 veces oró para que le quitara a Dios la enfermedad, el aguijón en su carne. Pero él entendió cuando Dios le contesta y le dice: Pablo, no te voy a sanar, bástate con mi amor. Todo lo que tú necesitas es mi amor, es suficiente mi amor en tu vida. Cuando Pablo entendió esto, hermanos, dijo: ¿sabes qué? Me siento débil, sin fuerzas para seguir adelante, pero tú estás conmigo y siempre estarás conmigo hasta el final de mi muerte. Así es de que, hermanos, pues entonces Abraham murió esperando esa promesa, hermanos, y todos los del Antiguo Testamento. Yo quisiera que nosotros entonces ahora supiéramos cómo lograrlo. Yo les mencionaba, y vayamos a Romanos capítulo 12. Hermanos, que no es coincidencia. Si se fija, estamos viendo puros capítulos 12. Ahora de Romanos 12:1. Vamos a seguir el consejo de Dios. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 12:1. ¿Sí? Sí, Romanos 12:1. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen su vida a servirle y hacer todo lo que Él le agrada, así como se le debe de adorar, dice también. Y no vivan, cuando dice no os conforméis a este siglo, lo que Pablo quiere decir, ya no vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar y de vivir. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto delante de Dios. ¿Qué se necesita? Una renovación. Platicando yo hace un rato con alguien, decía: Toño, no sé qué cosa es lo que la iglesia necesita. Dice: nosotros renovamos votos. Eso se llama renovación. Desde nuestro bautismo, porque no supimos cuando nos bautizaron, dice, de niños, pero ahora lo renovamos continuamente. Dice: pero se nos olvida que cuando renovamos votos tenemos que cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro estilo de vida. Y dice Pablo: no te conformes a este mundo. Entonces, muchas veces, hermanos, seguimos la corriente del mundo, aún renovando esos votos que dice. ¿Cuál es la corriente del mundo? ¿Cuál es el estilo del mundo? ¿Cuál es la vida del mundo, hermanos? ¿Cuál es? Manera de vivir. ¿Sí? Sus deseos. Exacto, hermanos. Es el sistema del mundo. O sea, la forma en que la gente se conduce en el mundo. Si él es así, yo también soy así. Y si me la hacen, me la pagan. Pero Pablo dice: no, renueva tu entendimiento.
O sea que cuando dice que seamos racionales, ¿qué es ser racional, hermano? Que tengamos la razón, que profesamos la fe y cómo conducirnos. Ese es razonar, hermanos. Y cuando razonamos nosotros, ¿cómo debemos de caminar en la fe y cómo conducirnos, hermanos? Entonces comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en esta vida. Hermanos, yo pienso que la vida es tan fácil de vivirla, tan sencilla. Fijándonos solamente en nuestro objetivo es Cristo. Pero batallamos, dice Pedro. Batallamos todavía en nuestra carne. Eso es lo que impide caminar en esta tierra. Los afanes. Así es de que pues vamos a aprender cómo adorar a Dios, hermanos. En la iglesia venimos a adorar al Señor. Despojémonos de todo peso que nos asedia, de todo pecado. Porque aquí venimos a eso, hermanos, solamente a adorar a Dios. Cuando estamos en la alabanza, hermano, qué precioso es. O sea, su alma se goza. La carne se cansa, ya quiere sentarse uno. Ya se aventó otros 2 cantos más. Híjole, ya estoy bien cansado. Pero hermanos, pero el alma se goza. El cuerpo se cansa, la carne no quiere. Pero comprobamos que esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta también, de saber cómo adorarle, guardarnos, apartarnos para Dios en esta tierra. Yo quisiera que se pusiera sobre sus pies.